Hola, mi nombre es Claudia Cristia Hernández Cabrera y soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y les presentaré acerca del modelo Green Toll Infiltration de la materia de modelos de destino y transporte de contaminantes. Esta es una herramienta de infiltración que permite seleccionar un tipo de BMP, una forma de canal y las dimensiones de instalación, así como el control de flujo y el método de infiltración más adecuado. Para que el programa pueda funcionar correctamente, se debe de generar un factable con un formato HSPF, el cual se utiliza para representar un BMP de infiltración. ¿Pero qué es un BMP? Este es un formato de imagen de mapa de bits propio del sistema operativo de Windows, que guarda imágenes desde 8 hasta 24 bits. Los principales objetivos del modelo son: mantener la recarga de agua subterránea, reducir la erosión del canal, así como prevenir inundaciones por mareas e inundaciones extremas. Aplicaciones. Este modelo se utiliza principalmente en la ciencia de la hidrología para estimar la cantidad de agua que se infiltra en el suelo y el exceso de agua que queda disponible en la superficie para el fenómeno de la escorrentía. Continuamos con los pasos para dimensionar instalaciones de infiltración. Como primer punto, se debe estimar el volumen de escurrimiento de las aguas pluviales que la instalación de infiltración debe almacenar e infiltrar. Aquí los modeladores pueden usar el método simple de Sueller, el modelo de análisis hidrológico o HCPF para determinar el volumen de escorrentía. Como punto número 2, se debe estimar la tasa media de infiltración del suelo utilizando las clases de textura del suelo. De igual forma, se debe seleccionar un dispositivo para la instalación de infiltración. Con este modelo se pueden seleccionar el drenaje de tuberías para suelos con baja infiltración o dispositivos con desbordamiento que eliminan agua con seguridad cuando la instalación se llena, como por ejemplo vertederos y orificios de elevación. Como punto número 4, se obtiene un BM factable, en el cual resulta un archivo UCI-HCPF, donde se debe ejecutar el modelo para encaminar el escurrimiento del predesarrollo y postdesarrollo de hidrogramas a través de la instalación de BMP. ¿Cómo podemos utilizar el modelo? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los BMP, en el cual existen dos tipos: los que almacenan agua por encima del suelo, por ejemplo, cuencas de infiltración, jardines de lluvia, etc., y los que almacenan agua en depósitos subterráneos rellenados, como por ejemplo, trincheras de infiltración y pozos secos. En ambos tipos, la tasa de infiltración es controlada por el suelo subyacente. En este paso, debemos seleccionar una forma de canal para el BMP, la cual la herramienta sugiere un valor predeterminado para la forma del canal para cada tipo de BMP disponible en el modelo. Paso 3. Para poder saber el volumen de escorrentía generado a partir de las áreas impermeables, los usuarios deben de saber el tipo de profundidad del canal y ancho y la longitud de la infiltración del BMP. Al final, las dimensiones del canal seleccionadas deben almacenar adecuadamente el volumen de captura de la escorrentía del diseño. En el paso número 4 se debe calcular el área de profundidad del factable. Aquí, la capacidad máxima de almacenamiento del factable siempre es mayor o igual que el volumen de captura de escorrentía del diseño calculado. El volumen debe coincidir con la captación de escorrentía del diseño
y la capacidad máxima de almacenamiento de infiltración del BMP. En el paso número 5 debemos tener las dimensiones del canal, ya que estas proporcionan la máxima capacidad de almacenamiento y se pueden determinar las tasas de infiltración, de tal manera que se utiliza el método de Marulan empleando clases de textura del suelo para estimar la infiltración del suelo. La segunda opción es utilizando la ecuación de Green-Ann para calcular la tasa de infiltración del suelo. Los BMPs de infiltración utilizan 11 clases de textura de suelo. Cada clase tiene distintos parámetros del suelo, como por ejemplo el parámetro Green-Up, el cual utiliza la conductividad hidráulica y el contenido de humedad, las cuales se determinan a partir de las propiedades del suelo. Aquí los usuarios de las herramientas deben de seleccionar el tipo de suelo del sitio. Cuando utilizamos el método Green-Ann, los usuarios de la herramienta debemos tener el contenido y la profundidad del suelo, que son las dos áreas de entrada en blanco. Basado en la textura del suelo seleccionada, el programa llena automáticamente el Green-Ann apropiado para cada clase de suelo. Como paso número 8, si la tasa de infiltración calculada drena el volumen de escorrentía dentro del tiempo de drenaje máximo permisible, que es igual o menor a 72 horas, se puede usar la ecuación de Green-Ann para calcular el tiempo de drenaje. Otra opción es ejecutar un HSPF durante varios días y observar cuando el volumen almacenado en la instalación se convierta en cero. Pero cuando tenemos suelos con bajas tasas de infiltración, se debe colocar un tubo subterráneo para drenar el agua almacenada en la instalación dentro del tiempo de drenaje permitido. De igual forma, si la infiltración es medida en el campo, se utiliza el método de Marulan y luego se mide la tasa de infiltración sobre el valor de Marulan, asegurándonos que las unidades estén en pulgadas por hora. Cuando generamos un factable con un dispositivo de control, los usuarios de esta herramienta deben de seleccionar uno o más dispositivos de control de flujo. Después que el programa ha generado su factable con el canal deseado y las dimensiones de control de flujo y la tasa de infiltración, se transfiere a un archivo USI. A continuación les mencionaré acerca de las limitaciones y suposiciones del modelo BMP. Esta herramienta es muy amigable, pero no admite varias capas. El número máximo de capas representado por un solo factable son dos, una capa superior y una capa inferior con un relleno de tierra que es el depósito subterráneo. Pero, ¿qué podemos hacer cuando necesitamos utilizar varias capas? Se recomienda utilizar factables de diferentes capas y luego vincularlas. El flujo de una capa a otra puede ser vinculado mediante el esquema y los bloques de enlaces de masa del modelo HCPF, que utiliza el método para estimar las tasas de infiltración de los suelos estratificados. También se puede agregar a una versión posterior. Los BMPs de infiltración no son adecuados para sitios con baja capacidad de infiltración o en áreas donde el lecho rocoso está demasiado cerca de la superficie del suelo. Suposiciones de la herramienta. Esta herramienta usa la ley de Darcy, pero suponemos que el gradiente hidráulico es igual a 1. Teniendo en cuenta que el ajuste del gradiente hidráulico igual a 1 ignora el suelo, la presión del agua y la profundidad del estanque.
Cuando tenemos un suelo rellenado, el volumen del faltable se reduce multiplicando el volumen del canal, calculado por la porosidad del suelo, asumiendo así un estancamiento instantáneo de la superficie e ignorando la infiltración durante la lluvia, porque el tiempo de llenado de un BP es mucho más corto que el tiempo de drenaje. La infiltración ocurre en la superficie del suelo, por lo tanto utilizamos el área de la superficie para calcular la infiltración volumétrica, pero no se utiliza la infiltración en paredes laterales verticales, es decir, solo en rectangulares, ignorando la infiltración en paredes laterales, haciendo que la tasa de infiltración sea aún más precisa. Bueno amigos, hasta aquí el video y espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.